el Fondo Monetario Internacional y un montón de dudas que se abren y preguntas que se... ¿Cómo hay que interpretar, por ejemplo, lo de hoy? El 1.300, bueno, después bajó. ¿Cómo ves esta...? Los 1.300 valió hace 4 o 5 días atrás, o sea, ya era un techo que había tocado. Yo lo que creo es que el gobierno, a ver, yo digo, vos llevas un esquema cambiario. Yo digo, las 4 cosas que mira el mercado son lo fiscal, la inflación y el balizamiento del mercado cambiario oficial y financiero, la compra de dólares y las encuestas. Entonces, hasta ahora vos llevas un esquema de política económica que, de gusto, no era claro. El dólar oficial, después de la devaluación, se movió al 2% por mes. A partir de febrero se movió al 1% por mes. El dólar financiero, el gobierno mandaba el 20% de la exportación, que son alrededor de 1.500 millones de dólares por mes de oferta en ese mercado. Y desde, te diría, junio del año pasado empezó a intervenir adicionalmente. Cuando aparecieron los dólares blanqueo dejó de intervenir, pero desde enero usó 900 palos en enero, 700 palos en febrero, en marzo un número grande. Intervenir es sostener, es para que no se vaya. A ver, es un mercado, hay oferta y demanda. O sea, cuando la demanda es mayor que la oferta, vos aumentás la oferta en ese mercado, vendés dólares en ese mercado y manejas el precio. Entonces, en un mercado vos manejabas el precio directamente. Vos decís, el dólar se mueve todos los días equivalente a un ritmo del 1% por mes. Y vas manejando el precio. Después el central compra o vende. Del otro lado, lo que haces es manejar el precio inyectando oferta en el mercado. Tiene más volatilidad, o sea, no se mueve todos los días un poquitito igual, pero más o menos la brecha la mantenías contenida y dentro de ese balizamiento el gobierno te dijo, bueno, las expectativas de inflación las fue manejando hacia abajo y con las expectativas de inflación hacia abajo manejó la tasa de interés hacia abajo. Y el mercado de pesos, la deuda de pesos, que por ahí es abstracto, entendíamos, era un programa de radio, se venía refinanciando. Y la verdad es que primero, digamos, iban al SER, después a la tasa fija, pero digo, no había, o sea, dentro de ese balizamiento el mercado de pesos se sostuvo. ¿Qué es lo que te pasó esta semana? La semana pasada, en realidad, mi lectura es, empezó a haber ruido respecto al esquema cambiario en la negociación con el Fondo Monetario. Y ese ruido no es que lo generó un economista, lo generó el propio ministro. Cuando en una entrevista que le hacen el martes a la mañana en América 24, cuando le preguntan sobre el esquema cambiario, en vez de responder como vienen respondiendo sistemáticamente todo el equipo económico, yo un poco haciendo, tomando la nota del presidente, ¿te acordás que hablaba el atraso cambiario? El disco rayado de los economistas. Sí. Bueno, era el disco rayado del equipo económico, era cuando te preguntaban sobre el esquema cambiario, todo sigue igual. No nos vamos a correr de este esquema hasta que estén dadas las 3 condiciones. 3 condiciones eran que la inflación baje al 1,5, que consigas dólares en el Banco Central y te decían que la base monetaria converja a la base monetaria amplia, algo que nadie entendía muy bien, pero no importa, quedaba como más adelante. Bueno, cuando le preguntan, en vez de contestar como contesta siempre, contestó, estamos trabajando, estamos negociando, y dejó abierta la puerta a una modificación en ese esquema. Y eso generó un ruido en el mercado donde las preguntas son, o sea, hasta ahora los escenarios eran, el gobierno mantiene el crawl al 1 hasta las elecciones, en todo caso te puede ir mejor o peor, si te va bien, la brecha la mantenés contenida, conseguís dólares y todo funciona. El crawl es una devaluación del 1%. Es una devaluación diaria consistente con un ritmo del 1% por mes. Bueno, entonces lo que aparece es ruido sobre ¿qué implica o qué hay en la negociación con el fondo? Que en la apertura de la Asamblea Legislativa el presidente dijo, le falta solo el moño. Bueno, digo, cuando todavía estás sentado con el fondo discutiendo las 2 cosas de las cuales hasta ahora uno entiende que no hay acuerdo. Una es el monto y la otra es el esquema cambiario. Y en tu opinión, ¿el ministro se equivocó o quiso decir lo que dijo? Me queda raro, o sea, porque por más que, si estás pensando en una modificación del esquema cambiario, digo, no lo avisás, y menos lo avisás por la televisión, digo, es raro, no sé, alguien me dijo es humano, yo qué sé, digo, se equivocó, no sé por qué lo hizo, pero digo, a partir de ahí es donde lo que había empezado a desanclarse el viernes anterior, a partir de las declaraciones de Arriazu, digamos, respecto a que el fondo te pedía un esquema cambiario distinto, o sea, a ver, digo, siempre hubo... Perdóname, la declaración de Arriazu, no sé si estamos hablando de la misma, decía...
el presidente quiere una cosa y el Banco Central quiere otra, hablando de la flotación del dólar. El fondo quiere, básicamente decía, el fondo no entiende que la Argentina es un país bimonetario, donde el dólar es unidad de cuenta, con lo cual dice no podés flotar. El problema es, de nuevo, digo, vos no podés flotar, pero digo, si te faltan dólares para sostener el esquema tal cual está, tenés un problema. Y lo que estás buscando, o sea, el esquema empieza, si querés, a hacer ruido allá por julio, agosto. Nosotros conversábamos, yo decía, sábana corta. Apareció el blanqueo. El blanqueo te generó un aumento. Blanqueo se blanquearon 23.000 millones de dólares, todavía hay en el sistema financiero 11.000. El crédito en dólares subió 7.000 millones. La colocación de ONs de las empresas fueron 9.000 millones de dólares. 9 más 7 son 16.000 millones de dólares. La mitad de eso es la compra de dólares del Banco Central. O sea, el blanqueo te dio un aire que te permitió transitar. La lógica era que el puente del blanqueo se conectaba con el puente del Fondo Monetario. Te fue bien, Trump ganó la elección y la expectativa era que el acuerdo ya venía. Ahora, hay una falta de intersección entre lo que el fondo quiere un esquema. Yo no digo que quiera flotar, el fondo no quiere que flotes, o sea, no puedes flotar con este Banco Central, pero quiere un esquema que acumule reservas. Eso implica un programa monetario, implica un esquema cambiario eventualmente más flexible, después discutimos si son bandas, cómo lo armamos, y que acumule reservas. Y el programa actual está remonetizando muy rápido, con un ancla cambiaria cada vez más rígida, con intervención que gasta plata en el blend y sin acumular reservas. Mientras pasan esas dos cosas, la narrativa del presidente es la oferta de pesos es fija, cuando en realidad estás remonetizando. O sea, comprás dólares y los dólares se los vendés al tesoro para pagar la deuda, con lo cual quedan los pesos en la economía y los dólares no están. Y te dice, vamos a poder flotar el día que se den las tres condiciones y no acumular reservas. En esa dicotomía, yo creo que todavía está parte de la negociación. De nuevo, lo que abriste fue la caja de Pandora respecto a la incertidumbre del esquema. Y a partir de ahí, ¿hacia dónde vas? O sea, la lógica sería que vayas a un esquema lo menos flexible posible, de manera tal de asegurarte que la desinflación que estás produciendo y el rebote en la actividad que estás teniendo contra cara de la remonetización se sostenga, porque es la base del escenario electoral, que es uno de los puntos que mira el mercado en las encuestas. Claro. Marina, hoy fue el 8º día consecutivo de venta de dólares del Central. Hay, vos lo acabas de explicar muy bien y muy sintéticamente, una expectativa de que tarde o temprano va a tener que devaluar el gobierno, entonces mucha gente sale a comprar, distintos actores del mercado salen a demandar dólares, pero además, sobre todo, hay una cuestión que vos también la contabas bien recién, que tiene que ver con un proceso que se fue dando y que ahora pareciera está tocando algunos puntos complicados para el gobierno. ¿Por qué digo esto? Porque ayer lo contábamos en la entrevista con López Murphy, justo había publicado el INDEC que en enero y febrero salieron 4 millones de personas al exterior. Es decir, porque el dólar está barato, así de simple. ¿Cuánto te parece que el gobierno está retrasando una decisión que le está costando cada vez más, que es el tipo de cambio atrasado, en pos del escenario electoral? Simplificado, ¿el gobierno no quiere devaluar porque sabe que se traslada inflación y le puede complicar las elecciones? El esquema cambiario era llegar con el tipo de cambio lo más fijo posible. O sea, bajaste el ritmo de devaluación, lo bajaste del 2 al 1. Cuando ya estabas negociando con el fondo y esta dicotomía entre las dos posturas ya estaba. Entonces, el esquema oficial era clarísimo. O sea, era Kroll al 1, eventualmente al 0, digamos, cuando la inflación se acelere, ¿te acuerdas? La inflación inducida y toda la discusión, ibas a hacer un esquema de tipo de cambio cada vez más fijo. El problema es que ese esquema de tipo de cambio cada vez más fijo, con la inflación que vos acumulaste, te generó un nivel de, yo no quiero usar la palabra atraso cambiario, pero digo, de encarecimiento de la Argentina en dólares, que te genera, bueno, lo que estás viendo, el salto en las importaciones y que la balanza comercial sean solo 200 palos el último mes de superávit cuando eran 2.000, el número de gente que viaja al exterior. O sea, lo que estás viendo es la Argentina de golpe, entre comillas, es rica en dólares. Ahora, la contracara de eso es te faltan dólares de algún lado. Ya tenías un problema con las cuentas externas. Las cuentas externas se tornaron negativas en términos cambiarios ya en junio, fundamentalmente porque mandabas el 20% de la exportación al contado con liquidación. Ahora, ese desequilibrio de la cuenta corriente cambiaria lo financiaste por la cuenta capital, y la cuenta capital está originada en el blanqueo. Básicamente, el blanqueo fueron dólares que entraron al sistema,
Eso se tradujo en crédito al sector privado, los privados vendieron los dólares al Banco Central, el Central compró los dólares, se los vendió al Tesoro y el Tesoro los usó para pagar la deuda. Entonces, digo, si querés, lo que está bien del modelo es la remonetización. El problema es que es una remonetización sin dólares basada en un ancla cambiaria. Esa ancla cambiaria te permite la baja en la inflación y el rebote de la actividad. Si vos pones en dudas el ancla cambiaria, de nuevo, lo que pones en dudas es el camino, si querés, el camino a la elección. Siempre en los años electorales atrasa el tipo de cambio y por eso te ves el zigzag. Digo, creces en los años electorales, cuando atrasas el tipo de cambio, aumentás el salario en dólares, aumentás el consumo y cuando corregís, digo, por eso digo, un programa de estabilización requeriría empezar a construir una ancla alternativa al tipo de cambio. Yo vengo de Japón. Digo, en Japón, digo, el dólar pasó de 100 yenes por dólar a 150. ¿Sí? O sea, una devaluación, un salto del 50%. Y los precios están fijos en yenes. O sea, los boletos de subte valen lo mismo que valían hace 30 años. ¿Qué tal? Brasil Japón? te pasa lo mismo. Contá algo de Japón, por favor. No, yo qué sé. Digo, ¿La economía está bien o no? No, Está en un momento... A ver, 2 o 3 cosas. Digo, la primera impresión, digo, cuando llegás es el futuro del pasado. Es el futuro cuando yo era chica. O sea, ves, es de vintage. Esa es la sensación de Japón, digo. Es una economía desarrollada que crece muy poco, porque estuvo muchos años estancada, que no tiene inflación, que de hecho tuvo una política, digamos, adrede para generar inflación, que tiene un nivel de endeudamiento muy alto, una población envejecida, si querés, tiene un nivel de gasto público de 40 puntos del PIB, digo, la mitad es el esquema previsional, tiene 6 puntos de déficit, pero no paga intereses con 250 puntos de deuda, o sea, es raro. Pero me acordé cuando vos mencionás el tema de la situación social, digo, de baños públicos por todos lados, maravillosos, limpios. Sí, está en la película Perfect Days. Claro. ¿La vieron? No. Es espectacular. Sí. Pero es eso. Y la sensación es, o sea, es una economía con alta productividad, bueno, el toyotismo, digo, surge en Japón, pero donde además tenés empleo de baja productividad y tenés pleno empleo. O sea, la tasa de desempleo en Japón es 2,5%. ¿Por qué decís empleo de baja productividad? Porque tiene, no sé, digo, tenés, no sé, en una esquina, está bien, una esquina con mucho tránsito, pero tenés 4 policías de tránsito dirigiendo el tránsito. Tenés en la calle, una calle donde no hay tachos de basura, la gente lleva la basura a la casa. Tenés un señor que va por la calle levantando la poca basura que queda. ¿Y funciona o no funciona? Bueno, funcionar funciona, digo, es una economía que se volvió barata, o sea, de golpe tenés muchísimo turismo, digo, sobre todo de la zona, había mucho australiano, bueno, todos los, digamos, muchos de los países asiáticos es una economía que pasó de ser la segunda economía del mundo, digamos, y perdió un poco el tren en términos de crecimiento relativo en relación al resto, digamos. Claramente China, digo, yo no fui a China, pero digo, China tiene que tener, digamos, en términos de infraestructura, tiene una infraestructura impresionante que funciona, pero no es nueva. Claro. A ver, no sé, digo, viaja a Mar del Plata, acá tardás, digo, en auto, no sé, 4 horas y pico, digo, y si tomás el tren, no sé, 6. Sí, un poco más. Bueno, digo, el Shinkansen, digo, tarda 2 horas en hacer un trayecto parecido en kilómetros, pero mucho más complicado en términos de geografía. O sea, la verdad que es bien distinta. Hay un tema cultural, hay un tema educativo, claramente hay un tema educativo. Bueno, digo, perdieron la Segunda Guerra Mundial, digamos, y aprovecharon el tren, digamos, digamos, del impulso que les dio Estados Unidos y tomaron la delantera. O sea, claramente fueron muy innovadores. Hoy lo siguen siendo. Lo que pasa es que en términos relativos al resto y es muy, no digamos al resto de las economías, digo, van por detrás. Claro. Sí. Mañana te traigo a Argentina. Dale, volvamos. Volvamos. Era tan lindo Japón. Sí, pues, mejor seguir con Japón por ahí. Viejo pero lindo. Hoy un economista me decía, yo no veo riesgo de corrida, pero sí veo, me utilizaba esta metáfora, riesgo de una caminata rápida, digamos. ¿Vos ves un riesgo de corrida? Yo creo que tienen herramientas para manejarlo. Lo que no puedes quedar es en la incertidumbre. O sea, una cosa es el balizamiento y otra cosa es apagar la luz de un camino balizado. Entonces, acá lo que generaste es incertidumbre sobre hacia dónde vas. La pregunta es cuál es ese esquema. Eso es lo que está en discusión. Yo creo que tienen herramientas, creo que el acuerdo con el fondo va a estar. Digo, la discusión, insisto, es cuál es el monto, cuál es el esquema cambiario.
debería estar relativamente rápido. O sea, se supone que el directorio del fondo se reúne a mediados de abril, que es la fecha que dio el gobierno, y se entiende que debería estar relativamente rápido. Pero este es un momento de incertidumbre que se ve reflejado, en este caso, en el dólar, y que se cierra el acuerdo y vamos perfecto, o sea, abrimos una ventanita hacia una dimensión desconocida. Yo no llego a entender eso. Si lo que está pasando ahora se termina una vez que haya un acuerdo con el fondo, se sepan más o menos las condiciones y listo, o se está poniendo en duda algo más profundo, más allá del acuerdo con el fondo. Yo lo que te diría es, vos venís de años de reventar el balance del Banco Central. O sea, la Argentina usó a lo largo de los últimos 20 años el equivalente a 300.000 millones de dólares, entre dólares, emisión de pesos, eso es medio producto. Eso te explica que el Banco Central tenga reservas negativas y eso te explica del otro lado, digamos, el excedente de pesos que había en la Argentina, que no es un excedente de pesos para una economía normal, pero es un excedente de pesos para una economía con alta inflación donde la gente no ahorra en pesos o no quiere tener pesos. Entonces, digo, había un problema de fondo muy grande. Bueno, digo, no está inventada la pólvora para resolver el problema de la noche a la mañana. Mi sensación es que el gobierno tomó un atajo muy rápido. O sea, el gobierno intentó llevar la inflación muy rápido hacia abajo, abusó del ancla cambiaria y el rebote de la economía, digo, remonetizando rápido la economía sin reservas, y pidió el premio Nobel antes de tiempo. Entonces, lo que digo es, ¿hay margen? Yo creo que sí hay margen, o sea, creo que hay camino recorrido, creo que la consolidación fiscal existe, creo que hay margen, pero digo, en el fondo vos necesitas, digo, un programa fiscal, que supongamos lo tenés, un programa financiero, vos no podés seguir pagando al contado la deuda de dólares, requerís tener algún grado de acceso al crédito y eso implica bajar el riesgo país, y el riesgo país, insisto, depende de la baja en la inflación, pero también depende de la acumulación de reservas que haga el Banco Central, entonces el atraso cambiario te genera un problema. En el caso de los pesos, digo, vos tenés una enorme concentración de vencimientos de pesos que estabas alargándola cuando empezó a bajar la inflación y entonces el mercado pedía plazos más largos para tasa fija y que en las últimas licitaciones empezaste a cortar los plazos. Hay que ver qué es lo que pasa en la última licitación, pero vencen 6 billones de pesos, bueno, ahora, digamos, la licitación que cierra mañana, y otros 9, y así, o sea, vence toda junta esa deuda. Entonces, el programa financiero de pesos y de dólares con menor dependencia del cepo, y yo creo que fundamentalmente requerís un programa monetario. Entonces, la pregunta es ¿para qué vas a usar el programa por el fondo? ¿Vas a usar el programa por el fondo para ganar tiempo, para poder llegar a la elección competitivo? ¿O vas a intentar usar el programa por el fondo para alargar el escenario? ¿Y vos qué crees que van a hacer? Mi lectura es que el gobierno intentaba llegar con un programa corto, o llegar, digamos, hasta ahora, y en todo caso, digamos, después de la elección, suponiendo que le va bien en la elección, pensar en un escenario más largo. Se te acortaron los tiempos. Yo creo que en parte se acortaron los tiempos. De nuevo, yo no sé aún qué es lo que pasó detrás, pero digo, realmente digo, los comentarios del ministro en ese programa son raros, o sea, desanclaron. Y justamente a partir de eso, ¿no? De lo que viene pasando por esa entrevista que dio el ministro y ese ruido que se empezó a generar y esa demanda de dólares y esa salida del Banco Central diaria, ya hace 8 días vendiendo dólares. ¿Cuán importante te parece que se vuelve a lo que desconocemos, pero que es el primer desembolso del fondo? A ver, yo lo que digo es, yo creo que ya lo conté más de una vez, pero lo vuelvo a contar porque me gusta el chiste. Contalo. Y el público se Palacio, renueva. el público se renueva, digo. Palacio de Buckingham, matrimonio argentino, viste, el pasto verde, verde, verde. Ella lo codea a él y le dice, che, escuchame, pregúntale al jardinero qué le pone al pasto. ¿Viste? Entonces el jardinero le dice, es facilísimo. Dice, vos regás y cortás el pasto. Regás y cortás el pasto. Al cabo de 400 años, tenés el Palacio de Buckingham. Claro. Bueno, para tener una moneda, que es lo que vos estás pidiendo, tener una moneda y tener crédito, tenés que hacer simplemente 2 cosas. Es remunerar el ahorro y no romper contrato. Vos remunerás el ahorro y no rompés contrato, remunerás el ahorro, y al cabo de 20 años tenés el real, que devalúa igual que Japón y tiene 5% de inflación. Con una tasa de interés un poco más alta, no mucho más alta. Entonces lo que digo es, en el fondo, digo, lo que necesitas es alargar el horizonte. Entonces, para alargar el horizonte necesitas que el que venga respeta los contratos del anterior. Y así sucesivamente. En Argentina vos pasás de, no digamos, en su momento, Alberto Fernández diciendo que la deuda de Macri era impagable,
y después pasaste a Juntos por el Cambio diciendo que la deuda de pesos era una bola de pesos, ¿te acordás? Era una... Sí. En el fondo tenés que alargar el horizonte, y para alargar el horizonte, digo, no podemos estar discutiendo sistemáticamente cómo llegamos a la elección, y si en la elección terminamos evitando que el kirchnerismo no vuelva más, o que, digo, y mi lectura es que eso es una construcción en el centro. Ahora, estamos acostumbrados a esto, o sea, el zigzag del nivel de actividad. ¿Pero vos lo ves al gobierno con esa película en la cabeza, con la película Bueno, a largo yo lo plazo? que veo, ¿O estas semanas lo ves como más desesperado? Yo hasta ahora venía viendo un nivel de agresión en el gobierno, digo, entre otros contra los economistas, pero no solo contra los economistas, que la verdad que a mí no me cabía, o sea... y yo un poco provocativamente decía, esto funciona solamente si Milei se convierte en emperador de la Argentina, o sea, si puede seguir eligiéndose eternamente. Yo qué sé, o sea, mi lectura es que después del CryptoGate hubo un rebalanceo ahí adentro, no sé bien qué pasó, pero si vos agarras las últimas 2 notas de Milei, la primera tiene 3 adjetivos cada 4, ¿no? Digamos, cada 4 Sí. palabras, Sí. y la última no tiene adjetivos, se la pusieron a ChatGPT y le dijeron, sacá todos los adjetivos, o sea, hay algo en el medio que pasó. Mi lectura es que en algún punto hace falta construcción política. O sea, claramente la consolidación fiscal es condición necesaria, y yo creo que de alguna forma el gobierno actual ha generado un cambio. O sea, la sociedad quiere un cambio. O sea, Pero en ese punto le creen a Milei, ¿o no? O sea, el mercado, el FMI le cree del tema fiscal, ¿o no? Yo creo que no hay dudas. Yo creo que no hay dudas en términos de que la consolidación fiscal es condición necesaria. Creo que Milei de nuevo, la consolidación fiscal te la hizo en gran medida la aceleración inflacionaria, pero digo, hay un trabajo fuerte en lo fiscal. Después discutimos cómo se distribuyen los costos del ajuste, es otra historia. Sí. De nuevo, creo que lo que hubo detrás de esa consolidación fiscal es una premura por acelerar la baja en la inflación, y yo creo que también hubo algún ruido en términos de cuál era el objetivo. ¿El objetivo era crear una moneda o el objetivo era la dolarización endógena? Entonces el gobierno fue y vino, un poco cada vez que Milei marcaba la cantidad. Creo que hubo un ruido en el medio. Y creo que... Por venir del peso ese excremento a revalorizar el peso, digamos. Bueno, a ver, digo, en los programas de estabilización siempre se revaloriza la moneda. O sea, en algún momento el atraso cambiario es la contracara de la estabilización de la moneda, en alguna medida, porque vos estás partís de una corrida, digo, donde nadie quiere la moneda, y en algún momento hay demanda de pesos. ¿Pero cuánto dura un plan de estabilización? De nuevo, necesitas alargar el horizonte. O sea, los planes de estabilización arrancan y funcionan, o sea, generalmente funcionan al principio y funcionan finalmente para construir una moneda si el que viene sostiene lo que hizo el anterior. Digo. Está bien, pero estabilizás y después se supone que tenés que crecer, ¿o no? Porque con el estabilizar solo no te alcanza. A ver, plan real. Plan real es una historia, Brasil es una historia de bajo crecimiento, si querés. Pero es una historia que construyó moneda. Digo, la moneda la construye Cardoso, digamos, cuando era ministro de Economía, digamos, del gobierno que se caía. Después elige, y él tiene 4 años de gobierno. En el 99, cuando fue la fortaleza del dólar y, ¿no? digamos, y la salida de capitales de todos los países emergentes, primero Cardoso financia la elección, gasta 20.000 palos que le pone el fondo para ganar la elección, gana la elección y cambia de régimen al día siguiente. Hay un cambio de régimen que se sostiene durante 4 años. Cuando hay una transición política hacia Lula, y Lula iba a ser el candidato que iba a ganar la elección, acordate lo que era el discurso, digo, para el mercado era el cupo comunista, hay un acuerdo político entre Cardoso y Lula. Cardoso baja a su candidato, Lula manda una carta al mercado, el fondo acompaña esa transición y no rompen contratos. Entonces el plan real arrancó en el 93, tuvo una primera transición en el 99 hacia el propio Cardoso, una segunda, en mitad de un mundo muy hostil, una segunda transición en el 2002, y hoy por hoy seguís sosteniéndolo. O sea, tuviste en el medio a Bolsonaro, o sea, no rompes contratos, no rompes todo cada vez que hay un cambio político. Después, desde el punto de vista del crecimiento, yo qué sé, Brasil tiene, dentro de Brasil hay historias, digo, yo qué sé, todo lo que es el agro, todo lo que es, digo, fenomenales. La industria, bueno, tiene una escala más grande, pero tiene moneda y tiene crédito. Argentina no tiene moneda y no tiene crédito. Entonces, digo, lo que tenés es una economía que de alguna forma, la forma en la cual el sector privado termina encontrando el mecanismo para transitar es el aumento en la informalidad, lo cual te desfinancia el sector público. O sea, en alguna medida lo que rompiste es el contrato social en Argentina a través de la ruptura de la moneda y del crédito. Y para empezar tenés que reconstruir la moneda y el crédito. Por eso digo, la consolidación fiscal es condición recontra necesaria. Ahora, suponer que solo con la consolidación fiscal vos pasaste, digo, a una economía estable,
la verdad es que no es cierto. O sea, el riesgo país en Argentina todavía está en 760 puntos y el gobierno no pudo colocar un bono desde que llegó y está pagando con dólares que compra el Banco Central. Por eso el Banco Central no acumula reservas. Vos decís, no hay que pagar la deuda. Obviamente hay que pagar la deuda. Sí. Pero en algún momento, tenés que empezar a alargar el horizonte. Y si la forma de alargar el horizonte es sistemáticamente ganar la elección y llegar a escenarios binarios, como fue con Macri en 2019, donde si ganaba el escenario se sostenía y si perdía, se iba todo el demonio, bueno, me parece que no es la forma de manejar un país. Tenemos que cerrar, pero tu cuento, vas a decir chiste, tu historia de Buckingham, cada vez que la recuerdo, 400 años... No 400, pero... No, pero está bien, es bueno está para, bien, es está bueno para bien. entender que Sí. las cosas hay que mantenerlas, un Claro, tiempo por lo sí. menos. Sí, hay sí, que sí. mantenerlas. Y de nuevo, y los contratos, en alguna medida, hay que respetarlos. Y eso es político, porque para hacer eso necesitas un acuerdo político. Sí, claro. Y deseas un acuerdo político. Gracias, Dalpo, por haber estado No, acá. gracias por Tu invitarme. Bueno, los felicito por el nuevo programa, Gracias. ¿Qué te parece? ¿Bien? ¿Estás a favor de Bueno, este? sí. Está recién por llegada de supuesto. Japón y se va ahora. Después, tu próximo viaje, cuando vuelvas, nos haces una crónica. De Canadá, dale. Canadá. Qué lindo. Qué lindo Queda que- comprometida. Sí. Muy bien. Sí, sí, sí. Gracias, Bueno, Dalpo. Gracias. Gracias. Diego Iglesias va a contar una historia que viene siendo sensación en Estados Unidos, y es que un grupo de funcionarios en un chat en el que estaba